Bueno, regresamos a esta clase, continuamos con la presentación anterior y estábamos hablando acerca de los distintos componentes o nociones para para llevar a cabo una explicación de lo que es la comunicación. Y pues bueno, en la segunda parte, si ustedes pueden apreciar en su texto, viene como título los axiomas de la comunicación. Y para saber o aclarar un poco lo que es un axioma, bueno, un axioma es un intento de explicación que generalmente se da en la mayoría de los casos. O sea, un axioma es un principio también matemático que tiene que ver con cuestiones que se repiten o cosas que son constantes. Un axioma de la comunicación, según Watzlawick, lo podemos definir como una componentes o características de la comunicación que se dan de manera constante en la gran mayoría de los casos. ¿Qué significaría axioma? Será como principios generales de la comunicación, o bien cosas que se repiten en la mayoría de los fenómenos de la comunicación humana. Y como se repiten mucho, se repiten en la mayoría de los casos, bueno, pues es un axioma. Un axioma es algo que está presente en la gran mayoría o en todos los casos, es una constante. Y bueno, son básicamente 5 los axiomas que propone Watzlawick. Bueno, les hicimos llegar vía electrónica un pequeño cuestionario. Vamos a realizar una actividad, vamos a decir los axiomas de la comunicación, vamos a decidirlos o vamos a empezar a explorarlos. Vamos a pasarles un video donde hay fragmentos de una película y ustedes van a empezar a identificar los axiomas de la comunicación. En este caso, la película que yo elegí se llama Tres mujeres en la hoguera. Es una película mexicana y la escogí específicamente porque los diálogos de la película tienen demasiados axiomas y tienen demasiados contenidos que vamos a ver más adelante como contenidos de tipo de relación. Lo vamos a ver más adelante. También tiene muchos mensajes ocultos, tiene mucha metacomunicación. La razón por la que elegí fragmentos de esa película es porque los diálogos son bastante complejos y se requieren o se prestan mucho para el análisis de los axiomas de la comunicación. El primero de ellos es el axioma número 1, es la imposibilidad de no comunicar. Este es el axioma básico. No se puede no decir nada, no se puede no comunicar. ¿Qué significa esto? Aún en los silencios más profundos hay una comunicación. En las acciones no necesariamente habladas se expresa algo. No se puede no comunicar significa que aunque la persona tuviera la intención de no comunicar nada, ya está diciendo algo, por ejemplo, a través de su silencio. La imposibilidad de no comunicar implica que no se puede en ningún momento, y no es ninguna acción voluntaria, suspender tal actividad. La comunicación es algo que vamos a llevar, o es algo de lo cual nosotros llevamos a cabo independientemente de nuestra voluntad. Primero, la comunicación realmente es constante. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos constantemente está comunicando. Significa que las cosas más básicas y más sencillas que nosotros podemos llegar a realizar con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes, con nuestro lenguaje hablado, con nuestro lenguaje escrito, con nuestro lenguaje corporal, constantemente están diciendo algo. ¿Qué significa? Yo nunca estoy aislado. Significa que yo nunca estoy aislado de otra persona. Entonces, como yo estoy constantemente haciendo algo, aunque sea no hacer algo, esto se traduce como un mensaje. Entonces, figúrese usted que en una situación dada, una persona llega, le pide una opinión acerca de algo a otra persona. No sé, un compañero de ustedes que haya preparado una clase, haya realizado un esfuerzo para vaya a presentarla y que luego les pida la opinión. Cuando este compañero 1, vamos a llamarle un emisor, lanza la pregunta a un receptor,
y este receptor aparentemente no da una señal hablada, sí está comunicando algo, que probablemente pueda estar comunicando, también depende del contexto, también depende de la situación, pero el primer axioma nos dice que es imposible no comunicar. Inclusive dentro de las clasificaciones, vámonos a la psicopatología, dentro de las clasificaciones de la esquizofrenia hay una esquizofrenia que se llama catatonia. En la esquizofrenia catatónica, la voy a escribir aquí, esquizofrenia catatónica, ay caray, me comí letras, esquizofrenia catatónica, la persona se puede durar mucho tiempo en una misma posición sin expresar ningún movimiento y sin hablar con nadie. El sujeto catatónico o el sujeto con esquizofrenia catatónica puede durar minutos, hasta horas, hasta días en una sola posición. Aparentemente no está comunicando nada. Sin embargo, Watzlawick nos dice que el esquizofrénico rehúye al compromiso que implica la comunicación. ¿Qué significa? Realmente no es que no esté comunicando, está rechazando un compromiso al no comunicarse, está rechazando la conexión que nosotros consideramos, nosotros sujetos no esquizofrénicos, consideramos como normal. Eso es lo que está rechazando y sin embargo está diciendo algo. Incluso en su lenguaje aparentemente desestructurado, el esquizofrénico está emitiendo una comunicación indirecta para nosotros que no estamos dentro de su cerebro. Nos resulta ilógica porque no tenemos los mismos principios lógicos que puede llegar a tener él. Sin embargo, está comunicando algo. Entonces, es importante que nosotros vamos a apropiarnos de un término del mismo Watzlawick que retoma más adelante Milton Erickson, el llamado esquizofrenes, así como el inglés o el español o el árabe, pues es un idioma propio del sujeto esquizofrénico. Entre las características principales de esta jerga o de este idioma, pues es la supuesta desestructuración. Dice dentro del supuesto del axioma de la no comunicación, podemos nosotros optar por creer que no nos está diciendo nada, o podemos nosotros optar por creer que se está expresando en un idioma que simplemente no reconocemos. Milton Erickson, si tienen ustedes oportunidad de leerlo más adelante o en su vida cotidiana, Milton Erickson aprende a hablar con un esquizofrénico y el esquizofrénico le responde: por fin encontré a alguien que sabe hablar mi idioma. Esto lo pueden encontrar ustedes en un libro de cuentos de Ernest Rossi hablando de Milton Erickson que se llama Mi voz irá contigo. Si tienen la oportunidad de checar los casos clínicos que ahí se expresan, se van a dar cuenta de que realmente, si partimos del hecho de que ninguna persona, ni siquiera el esquizofrénico, y ningún silencio realmente tiene la intención de no comunicar, partimos del hecho de que absolutamente todo, aunque no creamos, comunica, absolutamente todo, sea el silencio, sea un lenguaje distorsionado, incluso la lejanía, el no contestar el teléfono te está diciendo algo. Pensemos, vamos a regresar a los casos clásicos que nosotros en consejería podemos llegar a tener. El sujeto que entonces le dice, ¿sabe qué? Yo le estoy hablando a mi novia no me contesta. Partiendo del axioma 1 es, ¿y qué te está tratando de decir? Recuerden que según este axioma siempre los sujetos estamos tratando de decir cosas a través de nuestras acciones, y eso tenemos que constantemente estárselo recordando a nuestros pacientes. No se puede no comunicar. A pesar del abrumador silencio, siempre hay un mensaje que nosotros tenemos que captar, o que el sujeto tuviera que captar. No hay conducta, incluida en el extremo esquizofrénico, en la cual no haya una comunicación. Esto es el axioma número 1, la imposibilidad de no comunicar. El axioma número 2 habla de contenido y relaciones. 2. Contenido y relaciones. Pensemos, más adelante lo vamos a ver en los diálogos que vamos a observar, que siempre que nosotros decimos algo, tenemos
que subdividir el mensaje en dos. En la parte del contenido, específicamente nos vamos a referir a qué estoy diciendo con mi mensaje. Y en la parte de relaciones, cómo lo estoy realizando. El qué y el cómo. ¿Sí? A nivel contenido, un mensaje puede tener una serie de símbolos exactos, específicos, no sé, y en forma de el rollo o en la dimensión de relaciones, pues tiene una intención. Vamos a ver una frase que a mí se me ocurre que puede tener muchos significados. Es me da gusto, por ejemplo. Me da gusto. El me da gusto, figúrense dos amigas que entonces una le está platicando a la otra. Dentro de consejería lo vamos a ver muy seguido. Una amiga le está platicando a la otra que se va a casar. Me da gusto, a nivel contenido, pues es una frase que denota que la persona está sintiendo regocijo por la situación de la otra persona. A nivel contenido, y si solamente nos quedamos a nivel contenido, lo podemos nosotros interpretar como que realmente la amiga puede sentirse a gusto. Pero si nos vamos a la situación de las relaciones, ¿cómo lo dice? Si la amiga dice me da gusto, pero lo hace después de una pausa, por ejemplo, o dice me da gusto con un tono de voz que indica precisamente lo contrario, nos estamos nosotros enfrentando ante algo que nosotros vamos a llamar paradoja más adelante, o algo que nosotros nos vamos a dar cuenta que el mensaje no implica o no está relacionado el contenido, el me da gusto, con un gusto real. Imagínense que entonces la amiga dice me da gusto, pero expresa disgusto por la noticia, entonces nos está hablando de otra cosa, y nos está hablando de justamente las relaciones entre los dos comunicantes o entre los dos comunicadores. Si entonces el contenido va por un lado, pero la relación va por otra, estamos encontrándonos que el mensaje probablemente tiene muchísimo más forma de distorsionarse. Es decir, no es, en muchas de las ocasiones, a nivel consultoría, no son las cosas que se dicen las parejas. En consejería lo vamos a ver muchas veces. La típica discusión de no es lo que me dijiste, sino la manera en la que me lo dijiste es lo que realmente me molestó. Entonces, a nivel contenido y relaciones lo entendemos de manera más práctica como el contenido es el ¿qué me dijiste? Son las palabras específicas que utilizaste para comunicarte conmigo, y las relaciones, o a nivel relacional, es la manera en cómo la expresaste. Si ustedes tuvieran la oportunidad más adelante, y esto es relacionado con la materia de biopsicología, realmente el qué y el cómo de un mensaje se realizan o se interpretan en centros cerebrales distintos. Mientras una parte se encarga de las palabras, la otra parte se encarga de saber cuál fue la intención del mensaje. Entonces, a nivel contenido y relaciones, el qué y el cómo, se me ocurren infinidad de ejemplos. El me da gusto, o el, por ejemplo, una pareja de novios que entonces él se le ocurre decirle gordita a ella. El que, pues es muy claro, realmente está haciendo un adjetivo o está calificando una característica del cuerpo, pero a nivel relaciones, en el cómo, pues depende del tono en cual se lo diga, depende de cómo se ha recibido el mensaje, porque si entonces le dice gordita y de antemano el sujeto sabe que a esta le molesta, estamos hablando de un problema relacional. No sé si con esto me expliqué un poco más. Depende de cómo lo reciba el otro sujeto, es decir, también depende de la percepción y de la historia personal. También depende del contexto
dónde se lo dice, porque no es lo mismo que le diga gordita mientras están los dos a solas, a que le diga gordita en una reunión, por ejemplo, de amigos, donde el contexto cambia completamente y entonces la intención se vuelve completamente distinta. Ahí vemos que realmente nuestro lenguaje tiene dos vertientes grandes, o la manera en la que nos comunicamos tiene dos grandes diferencias, a nivel contenido y a nivel relacional. El segundo axioma se llama contenido y relaciones. Generalmente, o lo que más nos va a ocupar a nosotros como consejeros o psicoterapeutas es el nivel relacional del mensaje que estamos emitiendo, o el nivel relacional del mensaje que el paciente te está emitiendo a ti. Si regresamos al ejemplo clásico de la chica que realmente le tenía envidia a su amiga porque se quería casar, a nivel contenido no lo expresó, pero a nivel relacional sí, me da gusto. Si nos vamos a echar un poquito a andar la imaginación, nos damos cuenta o tenemos la información de que esta amiga realmente se va a casar, vamos a echar a andar la imaginación, se va a casar con alguien con el que anteriormente esta chica tuvo noviazgo, pues entonces nos da idea del por qué dijo esta forma o esta frase de determinada manera. Entonces, muchas de las patologías, que las vamos a ver más adelante, patología en el sentido de enfermedad o anómalo, tienen que ver con la manera en la cual nuestro mensaje a nivel contenido no coincide con nuestro mensaje a nivel relaciones, o bien a partir de la manera en la cómo expresa el sujeto lo que está expresando, yo me voy a dar cuenta de la situación, de la relación interpersonal de las dos personas, de las dos comunicantes. Si entonces vamos a verlo en el filme, estoy hablando de dos sujetos que ya tienen una historia, sus comunicaciones se van a ver matizadas por esa historia. Si tú tienes pique o si tú tienes una fricción con una persona, el contenido puede ser políticamente correcto, pero la relación no. Hay rivalidad entre dos hermanos, pues, por ejemplo, se van a dar muchas de las situaciones en las cuales a nivel contenido me da mucho gusto que estés en fútbol a nivel contenido, pero me da mucho gusto que entres a fútbol. Ya cambia completamente la intención del mensaje a comunicar. Ese es el axioma número 2. El axioma número 3, ahora vámonos al número 3, es puntuación y secuencia de hechos. ¿Qué es esto? Realmente vamos a verlo como si fuera un juego de ping pong. Una persona, un comunicante, tiene turnos específicos para emitir mensajes y para recibirlos de esta manera. Entonces se crea una puntuación. Una puntuación significa que hay una secuencia lógica en nuestros arreglos comunicacionales. Claro que son distintos en cada persona y en cada relación que nosotros tenemos. No es lo mismo la puntuación de secuencia de hechos, lo vamos a ver en relaciones simétricas y complementarias, entre un jefe y un subordinado, entre mamá y papá, entre mamá e hijo, o entre mamá y papá, o entre papá e hijo, o entre hijo e hijo. Las puntuaciones y las secuencias de hechos son arreglos que las personas hacen para poder comunicarse, es decir, yo hablo, tú escuchas, yo hablo, etcétera. Muchas de las situaciones comunicacionales y muchos justamente de las motivos de consultas de muchas parejas tiene que ver con dificultades en la puntuación, tiene que ver con el hecho de que entonces una persona habla demasiado y la otra no habla. Esta persona que habla demasiado puede sentirse irritada, y esta persona que habla poco pues puede sentirse frustrada, pero esta frustración crece porque tampoco expresa lo que quiere, y esta persona que está irritada, lejos de darle oportunidad de hablar, pues empieza a puntuar más, es decir, empieza a tomar más la palabra. Puntuación, en términos prácticos, es la toma de la palabra. Entonces,
Estos arreglos que hacen las personas, se llaman puntuación de hechos, son distintos dependiendo de las características de la relación de cada una de las personas que estén involucradas dentro de la misma. Vamos a dar cuenta que es muy difícil que haya una situación completamente simétrica o una puntuación completamente correspondiente entre personas. En muchas de las ocasiones, sobre todo, y es una cuestión cultural, estamos más educados, por ejemplo, a que una persona, desgraciadamente, compita más que la otra o hable más que la otra, pues obviamente que esto va a crear desigualdades en las comunicaciones. Si me explico en ese sentido, cada pareja y cada persona arregla distintos juegos de puntuación. Entonces, no es que vamos a estar nosotros con una libretita anotando cada quien cómo habla y cuándo habla, pero de eso nos vamos a empezar a dar cuenta nuestros sujetos, si son sujetos que requieren de más tiempo para responder, o son sujetos que realmente tienen que tomar la palabra rápido y viceversa. Vamos a encontrar nuestro propio estilo terapéutico. Y bueno, también tenemos que darnos cuenta que ese es el cuarto axioma: toda comunicación puede ser digital y análoga. Comunicación digital y o análoga. El ser humano puede tener las dos comunicaciones al mismo tiempo sin ningún problema, digital y análoga. Con digital no me refiero a la comunicación virtual ni a la comunicación por medio de computadoras o aparatos electrónicos, no. La comunicación digital es una comunicación que no tiene muchas, ¿cómo decirlo? No tiene muchas opciones de comunicarse, o sea, no tienen muchas variantes o matices, ya. Digital, por ejemplo, sería sí y no, a favor y en contra, ¿sí? Bueno contra malo, mexicano o no mexicano, la comunicación digital es una comunicación, primero, que no ofrece muchos matices, significa que no hay muchas opciones, o es no, o es sí, o estás embarazada o no estás embarazada, estás a favor o estás en contra, lo que hizo es bueno o es malo, y es mexicano o no mexicano. La comunicación digital es esa parte de nuestra comunicación que es más literal en el sentido en el que si yo te digo que esto es, que mi corbata es roja, no puede ser verde. ¿Por qué? Porque digitalmente no te da muchas opciones, o es rojo o no es rojo, o son solamente estas opciones las que te ofrezco. Y la comunicación digital es más literal. Con literal me refiero a que la comunicación digital es útil, por ejemplo, en situaciones que son de índole oficial, obviamente sexo masculino o femenino, domicilio, tal es mi domicilio. Es una comunicación más corta o es una comunicación más específica que te permite agilizar las comunicaciones entre dos personas. Sí tiene sus limitantes, las limitantes que no hay matices emocionales, pero las ventajas es que la comunicación digital te permite decir, soy mexicano, estudié en tal parte, vivo en tal lugar, y tal es mi cédula profesional, trabajo en tal lugar, mi teléfono es tal, la utilizamos diario. Es digital, es literal y solamente son contenidos cortos, sí o no. ¿Sí me explico? Estado civil, divorciado, soltero. Divorciado, soltero, casado, nada más. Viudo no es un estado civil. Esta es una comunicación digital. Esta es la más rica. La comunicación digital es literal. La comunicación análoga es completamente más diversa. Partimos de esto. An significa falta de. Análoga, ¿sí? Falta de lógica. Es una comunicación que carece completamente de lógica. ¿En qué sentido? En el sentido en el que en la comunicación analógica yo
puedo utilizar analogías, es decir, comparaciones, puedo utilizar metáforas. Aquí vamos a ver la riqueza de la comunicación análoga. En una comunicación análoga, yo puedo utilizar metáforas, es decir, maneras animadas de explicar algo. La misma Sagrada Escritura está llena de metáforas. No soy teólogo ni mucho menos, pero podemos darnos cuenta de que hay muchísimas formas en las cuales se expresaban otras situaciones a través de cuentos, a través de parábolas. Bueno, la comunicación análoga es a través de metáforas. No es lo mismo decir, por ejemplo, comunicación digital, yo le diría a una mujer, tus ojos son brillantes, pero a nivel metáfora yo puedo decir, en tus ojos refleja el resplandor del sol cuando al amanecer, y entonces estoy utilizando metafóricamente algo. Es el idioma de los poetas, la metáfora. Puedo expresar a través de parábolas, ¿sí? A través de cuentos, ¿sí? A través de imágenes. La comunicación análoga es, por tanto, muchísimo más rica, porque permite prescindir un poco de la lógica. Y entonces, en vez de decir, yo soy mexicano, puedo decir, yo soy del país de la águila devorando a la serpiente. Si nos vamos a comunicación digital, pues una persona probablemente que sea muy literal, o que se quede en la comunicación digital, realmente pensaría que en mi país hay las águilas solamente comen serpientes. Sin embargo, a nivel analogía, me remito al cuento del descubrimiento de Aztlán, o me remito al cuento, a la metáfora o a la parábola del descubrimiento de Tenochtitlán en el centro del país. Entonces, la comunicación analógica también es una comunicación que utilizamos mucho los seres humanos, a través de metáforas, de parábolas, de cuentos, de imágenes. Los adolescentes también hacen mucho de la comunicación analógica a través, por ejemplo, del sarcasmo, que es una utilización alegórica del lenguaje para ilustrar algo que les resulta cómico. Bueno, esto es parte de lo que nosotros llamamos comunicación analógica. Tenemos entonces que, repasando, el cuarto axioma de la comunicación es comunicación digital contra comunicación analógica, y el quinto y último axioma de la comunicación es la comunicación simétrica y la comunicación complementaria. Comunicación simétrica y comunicación complementaria. ¿Qué significa esto? Que la comunicación va a cambiar mucho dependiendo de la manera en la cual se dé y se emita el mensaje. Cuando hay una relación simétrica, estoy hablando de personas o de situaciones que están en un mismo nivel jerárquico o en un mismo nivel comunicacional. Una comunicación simétrica se puede dar entre dos iguales, como por ejemplo, ¿qué? Hermanos, esposos. ¿Qué otras relaciones son completamente simétricas? Pues los mismos compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de vagón en un tren, por ejemplo. ¿Qué significa? La comunicación se da entre dos iguales, entonces la comunicación es completamente simétrica, no tiene mucho que explicar, no tiene mucho fondo de explicación. Uno se da cuenta cuando la explicación o cuando la comunicación se da entre personas simétricas por la calidad en la que esta comunicación se da. Por el contrario, una relación complementaria es, por definición, una relación que es asimétrica. Asimétrica significa que no están en iguales. Una relación complementaria sería, por ejemplo, una relación entre maestro-alumno. ¿Por qué? Porque hay alguien que está arriba de alguien, al menos en un plano. Una comunicación complementaria podría ser, por ejemplo,
de padres a hijos, de jefe a subordinado. En el caso de, por ejemplo, cuando hay una autoridad, pues de una autoridad, de un juzgado, a una persona que está procesada, de un juzgado a un procesado. En ningún momento un juez va a permitir que le hables como si fuera una relación de igual a igual. Entonces, una relación complementaria o a través del lenguaje también se denotan relaciones cuando las relaciones son complementarias. En pareja lo vamos a ver mucho, cuando la dinámica de pareja deja de ser complementaria, deja de ser simétrica. Para hacerse complementaria te vas a dar cuenta que uno habla y el otro calla. Entonces no estamos en una relación de igualdad. O bien, cuando la mirada de uno basta para que el otro cese la comunicación, nos estamos dando cuenta de una situación complementaria. En términos más patológicos, la relación complementaria por excelencia, no porque sea buena, sino para explicarlo más rápido, una relación complementaria sea entre un sádico y un masoquista, que dentro del sádico y el masoquista pues hay una relación de complementariedad para que uno ejerza el dolor, para que uno goce, otro tiene que ejercer el dolor, y entonces es una situación consensuada. Entonces, aunque sea consensuada, es una relación complementaria porque hay un dominante y un dominado. Entonces, lo que van a hacer es, mediante el formato que les enviamos o que les hice llegar, van ustedes a identificar los 5 axiomas de la comunicación en el video que les vamos a mostrar. Repitiendo los axiomas de la comunicación, el primero es, van a identificar la imposibilidad de no comunicar. Dos, contenido y relación. ¿Qué es lo que está diciendo el personaje y de qué manera lo está diciendo en el diálogo? 3, se van a identificar la puntuación en la secuencia de hechos, es decir, si realmente hay este interjuego de igualdad, si realmente uno habla, el otro escucha, o se interrumpen los dos. Esa es la dimensión de la puntuación. Si la comunicación es digital o es analógica, y en qué momento es digital y en qué momento es analógica. No es lo mismo preguntarte cómo te llamas, pues vas a dar tu nombre. Y si dices cómo me siento y la persona responde como burro en primavera o como chivo en cristalería, pues estamos hablando de una comunicación analógica porque está haciendo uso de analogías o está haciendo uso de parábolas o de metáforas. Y vamos a identificar si las relaciones del diálogo son complementarias o simétricas. Vamos a pasar este video, aproximadamente tiene cuadros, 5 diálogos, específicamente. Podemos dividirnos en equipo y hacer una discusión al respecto. Cuando ustedes terminen de realizar esta actividad, les pido que lo envíen a mi correo, que ya los había enviado, que ya les había proporcionado, para que ustedes tengan la posibilidad, ahora sí, de pasar a la siguiente parte del curso, que es la comunicación patológica. Entonces, vamos a identificar primero, o vamos a hacernos sensibles en identificar los 5 componentes o los 5 axiomas de la comunicación, para posteriormente estar en posibilidad de identificar las patologías de la comunicación. Entonces, repito, en mi correo, lo voy a volver a escribir aquí, para que en cuanto terminen la actividad, ustedes estén en condiciones de enviarla rápidamente. Mi correo, repito, es López hds@hotmail.com. Espero sus correos. En cuanto
los reciba voy a empezar a revisarlos, les voy a dar retroalimentación lo más pronto posible. Y bueno, pues comenzamos a ver estos videos. Son fragmentos de la película Tres mujeres en la hoguera. Vamos a ver estos videos, van a realizar esta actividad y en cuanto terminen, bueno, pueden ustedes ir al receso y nos vemos aquí aproximadamente a dentro de unos 20 minutos, ya que realicen ustedes su actividad, vayan al receso y regresen. La persona que está dirigiendo, el doctor Rubén, va a estar diciéndonos o va a estar marcándoles los tiempos para ajustarnos específicamente. Lopez-hds@hotmail.com. Espero sus trabajos para poder estar en condiciones para regresar a la siguiente parte de nuestro curso. ¿Sí? Dice el señor que las está esperando. Enseguida vamos. Gracias. Qué linda estás. ¿Tú crees? Vamos. Por favor, ya no sigas tomando. Deja de preocuparte por mí, que ya no soy una chiquilla. Pero si lo hago por tu bien. Tú no conoces a estas gentes. Son de otra esfera. Es otro mundo, ¿comprendes? Gloria, por favor. No olvides que fuiste tú la que me trajo. Pero si solo quería que te divirtieras, que conocieras otras Pues eso gentes. es exactamente lo que estoy haciendo. Nos ha privado de su presencia, Susie. Todos aquí la hemos extrañado. Pues ya estoy aquí de nuevo. Muy bien. Eres un encanto, preciosa. No sabía que bailaras tan bien. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Un poco pedante, pero una chica deliciosa. ¿Desde cuándo la conoces? Desde que era una niña de 14 años. ¿Te ha durado bastante? Sí, afortunadamente. Te felicito. La separación fue muy dura para las dos. No me interesa revivir el pasado. ¿Pero por qué? Fue tan hermosa. ¡Ay, pero se acabó! Y se acabó para siempre. Ahora tengo a Susie. Y la quiero. Y mañana mismo me la llevo de aquí. Te juro que te mato si tratas de impedirlo. Me siento como si el mundo se me hubiera derrumbado. Estoy harta, lo aborrezco. Tiene que entender que no quiero que siga utilizándome para sus porquerías. Tú tienes la culpa. Tú y tu marido lo preparan todo. Me invitaste a venir porque sabías que vendría con Susie. ¡Mentira! Yo ni siquiera sabía la existencia de tu protegida. Yo solamente deseaba que vinieras. ¡Sucia! ¡Alcahueta! ¡Alcahueta tu madre! Y si piensas eso, es porque tú eres la Susie, la retorcida. ¡Cállate! Te conozco, sí te conozco bien. Y conmigo no vas a venir a darte baños de pureza. Así es que date los de asiento. A tu lado me los puedo dar de cualquier cosa. Ni hablar, chiquita. Si tú has hecho lo mismo que yo, pero sin gracia. Siempre asustada, llena de remordimientos y de culpas, negándote a ti misma las verdades. Como esas viejas que ponen poca luz en el baño para no verse las arrugas. Pero nunca me ha costado por dinero. Si no, estaría como tú, fingiendo un matrimonio con un hombre que es tan sucio como tú y haciendo las cosas más bajas. Los hombres pagan por algo. Y tú nunca tuviste suerte con ellos, porque siempre fuiste una estúpida.
Es que una cosa es tener suerte con los hombres y otra, pues, facilidad para abrir las piernas. La sirena. Bella y perfecta. Hace el amor con la pasión del ser humano y la suavidad del pez. Y en el hecho más maravilloso del mundo, el fondo del mar. Brindemos por ella. Es de helado. Qué rico. Pero con champaña es mejor. Ah, qué calor. Voy a ponerme algo más cómodo. Te acompaño. Esta noche la vamos a pasar sensacional. Sí, mi amor. ¿Piensas subir así? ¿Y por qué no? Pero si estás casi encuerada. Ay, Gloria, por favor, no seas anticuada. Dije que quería ponerme algo fresco. Mira lo que Alex me regaló esta tarde. No lo dudes. Son legítimas. ¿Y no te parece que es demasiado? ¿Ridículo para cómo vas vestida? Alex me dijo que puedo usarla en el momento que quiera y a la hora que se me dé la gana. ¿Qué le diste a cambio? ¿Tú qué crees? ¿Y siquiera te hizo bien el amor? De maravilla. Susi, no puedo creer que tú... Me vale gorro lo que creas. Y no tienes por qué meterte en... ¡Ya, chiquita! Todo ese rencor y esa agresividad, guárdalos para tu mamá. Yo solamente trato de ayudarte. Lo que pasa es que estás celosa de que haya sido yo la elegida y no tú. Te equivocas. Alex es un degenerado. Y solo le servirás de juguetito por un rato. Mujeres como tú con el dinero que tiene, le sobran. Ya, chavita. Allá tú si no quieres divertirte. Pero yo la estoy pasando de agasajo.